días a todos y muchas gracias por la invitación. Iniciamos. Entonces, tenemos que la articulación del hombro es una articulación sumamente compleja y debido a la creciente participación de la población en general en actividades deportivas de alto rendimiento o de sobreesfuerzo, la presentación de lesiones en las diferentes articulaciones o grupos musculares se hace presente. Tenemos entonces que maratones como el de la ciudad de Nueva York, que alberga más de 40-50,000 corredores, o los triatlones de distancia larga, los Ironmans, son muy adrenérgicos, muy emotivos, pero muchas veces se hacen con mucho corazón y con poca preparación. De ahí que se presenten muchas lesiones. Entonces, tenemos que el hombro es la articulación con mayor rango de movilidad en el cuerpo humano. Esto se debe al movimiento finalmente establecido de circunducción que engloba etapas de extensión, flexión, rotación interna, rotación externa y se conjuga en una circunducción. Más de 360 grados para ser exactos. Vamos a ver en esta imagen, si es que avanza el video, todo lo que hace una pitcher de softball para poder lanzar a buena velocidad. Entonces este movimiento genera mucho estrés, mucho desgaste en todo el complejo ligamentario, el osteotendinoso también. Todos los movimientos obviamente son preparados, son entrenados, aún así las lesiones son muy frecuentes. Y para acabarla, se dice que más de 17 músculos participan en estos movimientos. Directamente tenemos que probablemente 4 o 6 sean los que vayamos a explorar, si es que la lesión no está muy específica en algún grupo muscular anterior, posterior, medial o lateral, ¿no? Entonces las lesiones combinadas van a ser el factor común. El dolor va a ser muy inespecífico en ocasiones y es por eso que la exploración debe ser meticulosa, detallada y bien ordenada. Entonces tenemos como antecedente que hasta en un 60% la patología dolorosa del hombro tiene como origen una afección en el manguito rotador. El manguito rotador es compuesto por 4 músculos específicamente. El abordaje debe ser sistematizado, debe ser accesible, fácil de entender y fácil de reproducir, y para su estudio vamos a seguir un protocolo quizás un poquito diferente al de las guías europeas, pero que finalmente alcanzan a cubrir todos los detalles y todo lo que se tiene que analizar. En este protocolo dividimos las regiones en 4 superficies, que son la anterior, superior, anterolateral y posterior. En cuanto a la superficie anterior, nuestro transductor y nuestra región a explorar no va a ser más allá de 4 o 6 centímetros. La distancia de interés no va a estar a más de 2 centímetros de profundidad. Entonces, nuestras marcas anatómicas y nuestras marcas tisulares van a ser un requisito fundamental, siempre tenerlos en cuenta. Inclusive, en algunas escuelas de Estados Unidos se promueve el uso de los dispositivos electrónicos a un lado del monitor para poder estar siguiendo cada elemento y no equivocarse. Es válido, probablemente aquí no lo hagamos, pero esa es la evaluación. Entonces, después de la región anterior, pasamos a la región superior, que alberga específicamente la articulación acromioclavicular, en este punto. Después nos vamos a la anterolateral. Ahí diferimos un poco de los europeos porque los europeos anteponen la anterolateral a la superior. Nosotros, o en particular donde yo vi hacer los ultrasonidos en Estados Unidos, preferían estresar al hombro hasta el final y no al principio, porque muchos pacientes probablemente tampoco toleren las pruebas de pinzamiento, la abducción forzada, si iniciamos con el protocolo convencional.
Y finalmente, esta es la zona anterolateral, la de interés. Igual, las zonas no van a ser más allá de 4 o 6 centímetros. Por lo tanto, es importantísimo conocer muy bien los relieves óseos y todas las marcas tisulares. Finalmente, la parte posterior, en esta zona, y tomando como referencia inicialmente a la cabeza del húmero, para de ahí partir al resto de las estructuras en la zona. Tenemos entonces que 4 son los músculos que comprenden al manguito rotador: subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Todos ellos le forman un capuchón a la cabeza del húmero y van a alcanzar la tuberosidad mayor, otro quíter, el anterior, el subescapular, a nivel de la tuberosidad menor, otro quín. Tenemos entonces que van a conformar una estructura de este tipo, como si fuera una palanca de velocidades de las antiguas, de las transmisiones manuales, teniendo al subescapular por adelante, supraespinoso en la parte superior, infraespinoso superoposterior y al redondo menor al final en la parte posterior. Ellos, como les decía, van a llegar a la tuberosidad mayor en este punto. El subescapular va a llegar a la tuberosidad menor en este punto. El problema aquí lo tiene el supraespinoso porque él tiene que discurrir a través de un túnel sumamente estrecho, sumamente rígido. La mayor parte ósea, como es el acromion, el resto por un ligamento córaco-acromial también muy fuerte, que en ocasiones llega a calcificar, y entonces ya tendríamos un túnel con techo muy óseo. Es importante conocer el recorrido del tendón largo del bíceps, de sus medios de fijación aquí, el ligamento transverso, del ligamento córaco-humeral en este punto, junto con el ligamento clenohumeral, que le van a dar estabilidad y van a prevenir hasta cierto punto luxaciones o inestabilidad del mismo elemento o de la misma cabeza humeral. Conocer este perfil es importante. Este es el húmero de perfil, la parte anterior es esta, la tuberosidad menor. Tenemos entonces inmediatamente por encima al bíceps, aquí llegaría el subescapular. En este punto, junto con el supraespinoso, se forma el intervalo de los rotadores. Tenemos que recordar, por ejemplo, que el supraespinoso tiene 2.5, 2.3 centímetros de ancho, es como un cinturón. El problema es que su faceta de inserción principal únicamente tiene 13 milímetros de extensión. Entonces va a formar un tendón, se puede decir que conjunto, con las fibras anteriores del infraespinoso, y va a abarcar inclusive la faceta hasta la mitad de lo que le correspondería al infraespinoso en este punto, en la faceta media. La faceta inferior exclusivamente es para el redondo menor. Entonces, recordar este punto, recordar esta marca anatómica en los cortes, en los ejes cortos de la exploración de rutina. Entonces, los puntos de esta plática serán conocer la anatomía de la articulación y establecer un protocolo de exploración que sea lógico, que sea fácil de reproducir, identificar los componentes osteomusculares en cada zona y tratar de detectar la patología más frecuente asociada. El hombro en sí lo conforman 4 articulaciones. La principal es la glenohumeral, que es una enartrosis. La de mayor rango de movilidad en el cuerpo, le sigue la articulación acromioclavicular, la esternoclavicular y la escapulotorácica, que se considera una pseudoarticulación, ya que no interviene ningún mecanismo medio de unión y únicamente friccionan músculos tanto del omóplato como de la parrilla costal. Nuestra rutina comienza con la exploración anterior. Como mencionábamos, el área a explorar es realmente reducida, 4 centímetros cuando mucho. Marcadores óseos principales van a ser la apófisis coracoides. Hay que recordar que en este punto convergen 3 tendones, el tendón del pectoral menor, el tendón conjunto del córaco braquial y del bíceps corto, y de ahí emergen 4 ligamentos importantes, 2 coracoclaviculares, el conoideo y el trapezoideo, el ligamento córaco acromial y el ligamento córaco humeral, que como decíamos
Es un estabilizador importante del tendón largo del bíceps en el segmento articular. En el húmero tenemos a la tuberosidad menor, la corredera bicipital, la tuberosidad mayor y una línea que demarca específicamente la transición de la cabeza con la tuberosidad, que es el cuello anatómico. El cuello anatómico desprovisto de cartílago, la cabeza humeral protegida por cartílago. La cavidad glenoidea es en realidad un plato, es una estructura muy aplanada que eficazmente hace su trabajo gracias a que tiene un reborde cartilaginoso, un fibrocartílago que es el labrum y que le da una profundidad hasta del 50%. Si no existiera el labrum, las luxaciones estarían a la orden del día. Tenemos entonces la apófisis coracoides, la tuberosidad menor, troquín, tuberosidad mayor, cuello anatómico y el cartílago que rodea a la cabeza y termina precisamente en el cuello anatómico. Otra vista, tenemos entonces la corredera bicipital, tenemos la tuberosidad menor, tuberosidad mayor, apófisis coracoides y acromion. Esta muesca hay que recordar los contornos, como les decíamos, todas las exploraciones sonográficas de articulaciones van a ser guiadas por los elementos óseos. Si no identificamos en el fondo de la imagen un hueso, una línea ecogénica, probablemente no estemos demostrando lo que se deba demostrar. Si no hay hueso, como dicen por ahí, no es eso. Entonces hay que tenerle mucha confianza a ese principio. Tenemos entonces la tuberosidad mayor, menor, la corredera bicipital, por donde transcurre el tendón largo del bíceps, y una vista de inferior a superior, la corredera con el tendón largo, un acercamiento, tiene una profundidad muy regular para albergar al tendón, que tiene un calibre aproximado de 4 milímetros. Está sujeto por un ligamento transverso que le permite mantener relativa estabilidad. Nuevamente otra vista inferior. Esta es una vista axilar. Si alguna vez han visto una radiografía en proyección axilar, esto es lo que se vería. De abajo hacia arriba tenemos a la apófisis coracoides, al acromion por acá en la profundidad, la cavidad glenoidea que, como mencionábamos, es casi un plato, y las tuberosidades respectivas. El músculo tendón subescapular que alcanza a la tuberosidad menor o troquín. Entonces tenemos el hombro en la parte superior, la articulación acromioclavicular, es una diartrosis compuesta exclusivamente por una superficie cóncava y otra convexa. La vista aérea, la vista superior, perdón, es esta, la clavícula con una orientación de adelante hacia atrás, el acromion, que es la tuberosidad lateral de la espina y su articulación. En la superficie lateral tenemos a la tuberosidad mayor con sus tres facetas, superior, media e inferior, que como ya dijimos van a dar inserción al supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. El cuello anatómico, tenemos el revestimiento de cartílago de la cabeza humeral, y en una proyección lateral tenemos la relación de lo que va a ser la causa de los problemas principales, que es el túnel de salida del supraespinoso. Aquí nada más le falta el ligamento coracoacromial para hacer bien el túnel osteo-ligamentario, que va a dar problemas finalmente. Esta es la tuberosidad mayor. Como decíamos, la faceta superior, de no más de 13 milímetros, tiene que albergar a la mayoría de las fibras del supraespinoso, el recubrimiento cartilaginoso de la cabeza. Y en una imagen posterior, los puntos relevantes serán nuevamente la cabeza, porque va a ser una marca ósea que nos va a permitir deslizar el transductor en este sentido para alcanzar a ver en esta zona el recorrido del músculo tendón del infraespinoso. Podemos ver la escotadura espinoglenoidea por donde transcurre el nervio supraescapular y sus vasos, la cavidad glenoidea, y si acaso podríamos evaluar el segmento póstero superior del labrum.
Es realmente todo lo que podríamos adquirir de imagen para un labrum. Ese es el labrum, la cavidad glenoidea, la escotadura espinoglenoidea y el recorrido de los vasos. Y entonces el hombro anterior va a estar distribuido de esta forma. El tendón músculo más anterior va a ser el subescapular y superolateral va a ser el supraespinoso. Tenemos entonces que en forma de abanico el subescapular se origina en la fosa del mismo nombre y converge lateralmente a nivel de la tuberosidad menor. Algunas fibras alcanzan a expander y pasar por encima y formar parte del ligamento transverso que va a dar estabilidad al tendón largo del bíceps. Algunas fibras del supraespinoso también van a participar en la inserción del subescapular hacia la parte superior. Es por eso que en ocasiones es muy fácil que se presente un desgarro que originalmente se originó en la parte final del supraespinoso y que alcance las fibras del subescapular o que se vaya hacia el infraespinoso, y entonces estaríamos ya hablando de 2 o 3 elementos para categorizarlos como un desgarro masivo. Este ligamento en verde representa el ligamento córaco-humeral que nace de la base de la coracoides y se inserta a los costados de la tuberosidad de la corredera bicipital. Van a abrazar al tendón del bíceps ya en la porción intraarticular y junto con el ligamento cleno-humeral superior le van a dar la estabilidad necesaria. En la parte posterior tenemos los otros dos componentes del manguito, que es el infraespinoso, que nace de la fosa del mismo nombre y se proyecta lateralmente y hacia adelante para alcanzar la faceta medial. El redondo menor se origina en el borde lateral de la escápula y alcanza la faceta inferior. De este elemento, de esta estructura, generalmente no se adquieren imágenes. Es básicamente el único tendón que a veces pues, nunca se lastima, a menos que directamente haya un trauma muy focal sobre esa zona. Entonces, en la mayoría de los protocolos no se presenta. Se va a presentar cuando hay procesos crónicos, por ejemplo, para valorar el volumen de este músculo redondo menor contra el volumen del infraespinoso y entonces hacer la estadificación de atrofia y sustitución grasa para valorar un probable procedimiento quirúrgico. Para adentrarnos en la rutina, hay que mencionar y hay que recalcar que cada tendón tiene su posición. Entonces, hay que memorizar estas posiciones porque de eso depende el éxito o no de la exhibición de un tendón que por lo general está escondido dentro de la estructura ósea, ¿no? Entonces hay que reforzarlos, hay que tenerlos, como les decía, a un lado del monitor, si es posible, para que no se nos pierda. Obviamente habrá condiciones en que el paciente o la paciente, por la severidad del padecimiento o la causa desencadenante, no va a ser posible hacer esas maniobras y entonces nos vamos a tener que adaptar a las condiciones del paciente. Y obviamente necesitamos un equipo pues, que cuente con transductores lineales de alta resolución, de 7 a 12 a 15 o hasta más megahertz, si es posible, que tengamos en el área de exploración una silla revolvente con asiento giratorio para hacer las maniobras de movimiento del paciente más eficaces, más eficientes. Y así tener en cuenta algunas cuestiones técnicas propias de la exploración de elementos que no siguen un plano completamente perpendicular al asónico, porque vamos a pasar por curvas, el tendón se va a esconder, lo vamos a tener que tratar de sacar. Y este artefacto principalmente de imagen se va a llamar anisotropía. La anisotropía no es más que un punto hipoecogénico que es ficticio, que se puede resolver orientando en forma correcta el transductor. Entonces, lo que debemos tener en mente siempre es que el tendón no sigue un recorrido plano,
¿sí? Se adapta al relieve óseo. En esta posición ya se modificó el transductor y se obtuvo una buena imagen. Y para presentar los tendones hay que adquirirlos en un eje largo y en un eje corto. Tiene varios años que la nomenclatura cambió, ya no se usa, al menos en ultrasonido y en estas áreas, el corte sagital, el corte transversal, y se traspoló al eje corto, eje largo. Entonces, los planos van a ser el eje largo es el que nos muestra casi en una imagen longitudinal el recorrido principal de las fibras, en este caso de un tendón supraespinoso. Y en este otro es el eje corto precisamente del mismo tendón. En el eje largo, y hablando de este elemento, vamos a tener que memorizar siempre los planos que vamos a estar caracterizando: piel, tejido subcutáneo, músculo deltoides, bursa subacromio subdeltoidea, tendón, marca ósea profunda, banda hipoecogénica que representa el cartílago de la cabeza humeral, el cuello anatómico sin cartílago y la huella o sitio de inserción del tendón supraespinoso. En este eje corto, antiguamente transversal, tenemos que obtener una imagen inicialmente que parezca la cabeza del húmero un copo de nieve y que el tendón parezca una llanta de carro. Más o menos los mismos planos: piel, tejido subcutáneo, músculo, bursa, tendón y cartílago de recubrimiento. Estos son los ejes largos y el eje corto de un tendón. Y para iniciar entonces la exploración, le vamos a pedir a nuestro paciente que adopte una posición relativamente relajada, con el brazo en semiflexión y descansándolo sobre el muslo. Vamos a iniciar, como mencionábamos, en la exploración de la superficie anterior, y el primer elemento que adquirimos es el tendón largo del bíceps. Barremos, por así decirlo, en plano transversal todo el recorrido hasta aproximadamente un nivel donde las fibras del pectoral mayor alcanzan el borde lateral de la corredera bicipital. Tenemos que demostrar el tendón del pectoral mayor llegando a ese punto, y de ahí hacia arriba, de arriba hacia abajo, va a ser nuestro rastreo, y obviamente las imágenes representativas que adquiramos las vamos a ubicar en el film. Tenemos entonces como marcas anatómicas lo que les mencionaba hace un rato: esto de la piel al borde óseo no hay más de 1 centímetro y fracción. Entonces, para obtener una buena imagen es cuestión de manejar bien nuestras zonas focales, posicionarlas en el punto de interés, a lo mejor no con 3, quizás hasta con 2 zonas focales exclusivamente. Y tenemos entonces que la piel, tejido subcutáneo, músculo deltoides, marca ósea con la corredera bicipital. Tenemos entonces que este es un hombro derecho. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura hipoecogénica en este punto, que es el tendón del subescapular, alcanzando la tuberosidad menor. Esta es la tuberosidad mayor. Este es el tendón del bíceps. No está la marca del calibre, del diámetro, pero no pasa de 3-4 milímetros. Es ecogénico, se ve el puntilleo de los haces de las fibras de colágena. Si este tendón nos diera un tono oscuro y no hubiera sintomatología dolorosa, estamos ante un fenómeno de anisotropía, como mencionábamos hace un momento, y es cuestión de angular hacia arriba o hacia abajo el transductor para obtener la mejor imagen. El eje largo de este mismo tendón es rotando el transductor. Aquí no se rotó, pero se supone que ya rotó. Se coloca en sentido paralelo al recorrido del tendón. El brazo está en la misma posición. Este es el recorrido del tendón. Este es el supraespinoso y este es el subescapular. Esto es anterior y esto es posterior. Nuestro fondo óseo debe ser lo más paralelo a la línea de coaptación del transductor con la piel. Que sea una línea ecogénica, que no esté de bajada ni de subida, y de esa forma sabemos que lo que vamos a obtener es un buen patrón fibrilar del tendón largo del bíceps. Y este es su patrón. Es válido encontrar, si acaso, un poco de líquido hacia la posición de declive. Este es el patrón normal de un tendón bíceps largo.
Seguimos con el otro elemento de la superficie anterior y para esto tenemos que hacer una maniobra de rotación externa con el brazo adosado al cuerpo. ¿Sí? Clavamos el codo en la costilla, le pedimos al paciente que rote su antebrazo hacia lateral y de esta forma el tendón subescapular que estaba por acá un poco escondido va a emerger porque va a rotar con todo el resto de la cabeza y este va a ser el sitio de inserción preciso, ¿no? Este es el patrón fibrilar normal del tendón subescapular, pero para obtenerlo es necesario hacer esta maniobra. El eje corto de este tendón lo vamos a obtener rotando nuestro transductor. El rectángulo que está de fondo de rojo nos mostraba el eje largo, ahora rotamos el transductor en el sentido del bíceps y de esta forma vamos a encontrar esta estructura que descansa en un contorno óseo. El tendón subescapular quizás sea el único de los tendones en la zona que alterna haces tendinosos con haces miofibrilares, haces tendinosos con bandas oscuras que representan fibras musculares. No es que sea patológico, no es que esté roto, es el patrón normal. Como les decía, es necesario hacer esta maniobra y que haya buena rotación externa y buscar este eje corto siguiendo el plano de la orientación. ¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes para la exploración o las afecciones más comunes en esta zona? Como en todo tendón, pues la tendinosis, una ruptura, subluxación, ruptura y puede ser usado como método para guía de punción para introducir algún antiinflamatorio a la vaina del tendón del bíceps, por ejemplo. En este caso, la marca anatómica no está como la exhibimos al principio, que se veía la tuberosidad menor, la tuberosidad mayor y la corredera bicipital. Esta paciente en especial no pudo hacer esa maniobra de rotación ni poner su brazo hacia adelante, entonces está viendo hacia la superficie axilar la corredera bicipital. Tenemos un tendón, para empezar tenemos un patrón muscular superficial heterogéneo, ecogénico. Pegado al hueso tenemos unas bandas lineales hipoecogénicas que representan líquido laminar. Tenemos entonces en la corredera bicipital un tendón con calibre aumentado, tampoco está la medición, pero está aumentado, que tiene su vaina gruesa. El aspecto del tendón es geográfico, no es el patrón homogéneo brillante que habíamos mencionado. Al Doppler color, la zona presenta vascularidad relativamente aumentada y, como mencionábamos, los cambios ecogénicos periféricos que representan proceso inflamatorio importante. El eje largo de esta misma paciente, de este mismo tendón, lo alcanzamos a ver aquí, hacia acá es la cabeza del paciente y hacia acá el caudal. Con Doppler color vemos la estructura fibrilar del tendón alterada, hay zonas parcheadas hipoecogénicas, engrosamiento, líquido hacia el plano profundo, hacia el plano superficial, hipervascularidad al Doppler color y un acúmulo de líquido en el receso caudal de la bursa subacromio subdeltoidea. Esta paciente tuvo un accidente en hiperextensión y realmente no podía hacer las maniobras que solicitábamos. Este otro caso está asociado a un proceso inflamatorio de la bursa, de la vaina y del tendón. El tendón relativamente con calibre preservado, pero patrón heterogéneo, líquido aumentado que distiende su vaina, la vaina relativamente gruesa, y este acúmulo de líquido hacia la superficie lo representa la distensión de la bursa subacromio subdeltoidea. El tendón está en buena posición, está en la corredera. Este es un corte un poquito bajo porque ya la misma corredera es relativamente plana. Este es el borde medial y este es el borde lateral. La subluxación, en este caso, cortes eje corto, eje largo, en corredera bicipital, los márgenes, los contornos óseos sumamente irregulares, ecogénicos, tanto de la tuberosidad mayor como la tuberosidad menor. Hacia esta zona estaría la apófisis coracoides. Este es el tendón subescapular
que apenas lo podemos percibir porque no tenemos la maniobra de rotación externa que se requiere. Lo que estamos identificando es que la corredera está relativamente vacía y que el tendón está montado sobre la tuberosidad menor. La tuberosidad también tiene mucho cambio degenerativo. Con rotación externa vemos que todavía se desplaza más medialmente el tendón del bíceps, tendón largo del bíceps, y aparte estamos observando que las fibras terminales o hacia la inserción del subescapular no son visibles porque hay una ruptura en este punto completa, de lado a lado, ¿no? De superficie a superficie. Tenemos el borde medial, aquí está la apófisis coracoides en este punto, la corredera bicipital vacía. El tendón subescapular, así como el supraespinoso, también puede sufrir pinzamiento. Y este pinzamiento se da cuando hay variantes anatómicas en la morfología de la coracoides, que también puede ser ganchuda, como el acromio, y puede reducir el espacio córaco-humeral, el intervalo córaco-humeral. En este caso se está asociando una distensión, una bursitis subcoracoidea, que está condicionando el factor de pinzamiento, y entonces el tendón está contra el hueso y contra la bursa, friccionando en forma repetida y produciéndose un síndrome de pinzamiento subcoracoideo. En este otro paciente, también con foco sobre el subescapular en eje largo, con el brazo en rotación, tenemos que el tendón se aprecia heterogéneo y relativamente grueso. Las maniobras no pudieron hacerse efectivamente porque hay una irregularidad en la cortical de la tuberosidad menor del troquín, secundaria a una fractura. Entonces todo esto representa un escalón, un desnivel, y en estos casos el ultrasonido es muy efectivo para determinar fracturas o para documentar fracturas todavía más que una radiografía convencional. Hay distensión también de la bursa adyacente y los cambios en la ecogenicidad del tejido blando en esta zona. Este es otro paciente, es un hombro izquierdo, esto está en rotación externa, por aquí está el troquín, el músculo deltoides con patrón en cielo estrellado, un poquito heterogéneo, quizá más de lo normal. Vemos un espacio ocupado por líquido donde deberían transcurrir las fibras del tendón. El tendón se quedó amputado y el muñón es este. Esta es una ruptura también completa con retracción del tendón hasta este punto, casi a 1,5 centímetros o 2 del sitio de inserción. La superficie, la región superior del hombro la abordamos y va a ser específicamente en la unión acromio-clavicular. Para esto hay que recordar nuevamente cómo está la disposición y la orientación tanto del acromio como de la cabeza de la clavícula, el borde lateral. Recordar que todos los tendones, todos los músculos tendones del manguito rotador tienen una orientación oblicua anterior. Es por esto que inclusive en los cortes coronales de resonancia magnética se le denominan oblicuo-coronales porque se salen del plano convencional. Este es el túnel óseo ligamentario que tiene que transcurrir principalmente el supraespinoso. Y entonces nuestro transductor se va a posicionar precisamente en la zona elevada, a la palpación se puede documentar. Vamos a seguir el perfil óseo nuevamente, marcas óseas siempre, en este caso a menos de 1 centímetro de profundidad. Por lo general el reborde superior de la clavícula es más liso que el del acromion. El acromion es más rugoso en la parte superficial. El espacio alrededor de 3-4 milímetros. Los contornos deben ser regulares y los ligamentos los vamos a ver con estas características. En este otro caso vamos a ver nuevamente el acromion, la clavícula. Generalmente usamos una imagen dual, una imagen simultánea, en una para poner el Doppler color y caracterizar algunos cambios inflamatorios y en la otra para poner nomenclatura o hacer mediciones. En este otro caso, por ejemplo, el espacio es estrecho, la cápsula está distendida, este es el borde clavicular y el borde acromial, el contenido heterogéneo y aún así no hay datos de hipervascularidad del Doppler color, eso es un
proceso inflamatorio degenerativo con formación de líquido. Este otro paciente, vemos el borde acromial, el borde clavicular, el espacio perdido y osteofitos altos, prominentes, hipertróficos, que aún así tampoco tienen mucha vascularidad, son cambios por osteoartrosis. Esto es lo único que alcanzamos a ver de la articulación acromioclavicular. El borde profundo no lo podemos ver, pero nos damos una idea de los cambios que pueden estar ocurriendo y de lo que debe estar sufriendo el músculo tendón supraespinoso por el pinzamiento probablemente secundario. En este caso es un paciente que tuvo un accidente, tuvo una moderada diastasis de la articulación en reposo de 8 milímetros, con líquido en la periferia dosado a las dos superficies, con maniobras dinámicas, se ensancha hasta 10 milímetros, entonces aquí hay una lesión ligamentaria importante, bueno, relativamente importante, pues que hay que tratar. La maniobra dinámica se realiza llevando el brazo contralateral a la articulación, intentando tocarla y de esta forma forzar que se abra el espacio, ¿no? Este otro paciente, si ustedes observan las imágenes superiores, es el mismo los tres. Desde el principio notamos esta imagen hipoecogénica o anecoica que parece derivarse del espacio articular, la clavícula y el acromion. Cambios ecogénicos asociados incrementan el espesor, la piel gruesa y la lesión de aproximadamente 6-7 milímetros. Hicimos un colchón, pusimos un colchón de gel para procurar ver mejor también la piel y después realizamos una maniobra de compresión, obliteramos el gel y el líquido se regresa al espacio articular. De inicio pudiéramos haber pensado que esto se trataba de un ganglión. Entonces, al hacer ya la compresión directa, hay una comunicación franca abierta que nos permite inclusive delinear la ecogenicidad aumentada de las superficies articulares, los osteofitos que se forman y probablemente cierta reacción sinovial aquí, un poco de panus probablemente. La superficie anterolateral, probablemente la más importante, bueno, todas son importantes, pero esta es la que refleja o la que despertó el interés del doctor Denir allá por 1972 y donde propuso precisamente su síndrome de pinzamiento de salida del supraespinoso. Tenemos entonces que, visto de perfil, el omóplato es como una estructura con tres antenas, tres prominencias, como si fuera un triceratops. Adelante la coracoides, en medio la cavidad glenoidea, atrás el acromion. Si a esto le ponemos tejido, vamos a tener este elemento. Vean el espacio que se notaba aquí y el espacio que queda después de que se integre la bursa, los tendones, los ligamentos, el labrum y el resto de las estructuras que van a obliterar prácticamente el espacio coracoacromial. Todo esto es a lo que se enfrenta el supraespinoso, principalmente en este sitio, y las rupturas precisamente son en este punto hacia adelante y son las de peor pronóstico. Se le agrega una bursa que en ocasiones se distiende y este espacio se reduce todavía mucho más. Otra es la bursa, por mencionar, también la bursa más grande del cuerpo. Tenemos una bursa aquí subcoracoidea, tenemos un receso subescapular por dentro. Cuando todo esto se inflama, hay una reacción importante. Recuerden que por aquí pasan ramas del plexo braquial y el nervio axilar finalmente va a estar por acá, el nervio escapular superior en esta muesca, con su ligamento, los vasos por encima de ella. Y esta es la forma de abordar el supraespinoso, siguiendo el eje, como mencionábamos, anteromedial o oblicuo del tendón. En este punto, las maniobras obviamente van a ser o la de Kras original o la de Kras modificada o Middleton. Esta maniobra, las dos son a veces difíciles de obtener, ¿sí?
Pero hay que intentarlo porque es la única forma de sacar al tendón de su escondite y poderlo caracterizar. Como mencionábamos, tenemos que evaluar este punto, principalmente los últimos 2 centímetros a la inserción, donde coincide la famosa zona crítica, 1.52 centímetros. Y la imagen que vamos a tener, que vamos a capturar en eje largo, es precisamente esta, como mencionábamos: piel, tejido subcutáneo, músculo deltoides, bursa subacromio subdeltoidea, que es la banda brillante en este punto, y el tendón, con su patrón fibrilar homogéneo. Tenemos el perfil en el plano profundo de la cabeza del húmero, con su banda hipoecogénica adyacente, que es el cartílago, delimitado por el cuello anatómico, y la faceta o huella del supraespinoso en este punto. Pasamos al eje corto. El eje corto es relativamente fácil también de obtener, proporciona mucha información y es indispensable para hacer la caracterización de los desgarros completos y su extensión. Vamos a tratar de ubicar inicialmente las marcas óseas a nivel de la apófisis coracoides y el acromion. En este punto se nos va a atravesar el ligamento córaco-acromial y por debajo del ligamento córaco-acromial van a emerger las fibras del supraespinoso. La maniobra en este caso es la de Kras original y la imagen que se obtiene es esta. La imagen en el plano profundo de un copo de nieve, como si fuera en la cabeza humeral, el cielo estrellado del músculo deltoides, el músculo supraespinoso, y hacia el borde anterior, para acá está la coracoides, el tendón del bíceps, que va modificando su morfología de ser redondo a obtener un patrón ovoideo medio aplanado. Es indispensable esta marca anatómica que se incluye en todos los rastreos, porque de aquí se van a medir a qué distancia hemos detectado algún desgarro. Como les mencionaba, el doctor Denier, por ahí de 1972, acuñó el término de pinzamiento del manguito rotador, con mucha razón, porque, como mencionábamos, este espacio es estrecho. Los ligamentos córacoclaviculares, el ligamento córaco-acromial, el ligamento córaco-humeral, que aquí no está caracterizado, y en esta zona el intervalo de los rotadores. Y clínicamente él lo caracterizó por pacientes con dolor de larga evolución, que tenían limitación para elevar el brazo a más de 90 grados, a la abducción de 90 grados, o que tenían dificultad para dormir sobre el lado afectado. Y esto secundario a eventos como edema y hemorragia en la etapa inicial, fibrosis y finalmente ruptura. Este es el estrecho por donde va a transcurrir nuevamente. La localización más común de los desgarros es en este tercio anterior, teniendo como referencia aquí el tendón largo del bíceps. Se menciona también factores intrínsecos, factores extrínsecos. La degeneración del tendón ocurre naturalmente después de alrededor de los 40 años, y esto es progresivo y no es reversible. El papel de la zona crítica, según la literatura, está en duda todavía. No se ha podido reproducir ni caracterizar en vivo. Los factores extrínsecos, uno de ellos y de los principales, es la morfología del acromion, los tipos caracterizados por Vigliani, sobre todo el tipo 3. El ángulo acromial, aquí les acomodé una imagen de resonancia porque es más gráfico. Tenemos el borde externo, el borde superior, la articulación acromioclavicular y el acromion descendiendo. Esto se denomina también downsloping y llega a contactar esta punta ósea contra el tendón y contra la cabeza humeral. No hay fenómenos hipertróficos en la articulación acromioclavicular en este caso, pero el que está haciendo el pinzamiento es precisamente el acromion. Y esto es el recorrido. En este otro paciente, es cada corte de cadáver, sí vemos los cambios hipertróficos en la superficie inferior y su relación con la transición músculo-tendinosa del supraespinoso. Entonces, se menciona la hipovascularidad del tendón como un factor de riesgo o de punto débil, el sobreuso mecánico, el macrotrauma súbito o el microtrauma de repetición. Los beisbolistas, los pitchers sobre todo, están expuestos a estos cambios,
Y si alguna vez han visto un partido, después de que el pitcher lanza 6, 7 entradas y lo ponen a descansar, inmediatamente les ponen una bolsa de hielo. El estrés es intenso. El número de movimientos que realiza el hombro y el tipo de lanzamiento le exige ciertas maniobras que están forzando esa estructura relativamente lábil. Tenemos entonces que los desgarros se han clasificado como de espesor completo y de espesor parcial. ¿Cuál es uno, cuál es el otro? El espesor completo son aquellos desgarros que se extienden desde la superficie superior o bursal hasta la superficie inferior o articular. Es una brecha, hay comunicación directa. Aquellos desgarros de espesor parcial son los que o se acomodan en la superficie articular, o se acomodan en la superficie bursal, o se acomodan en la sustancia, en medio del tendón, y no hay comunicación con el resto de las superficies. En este caso, este es un tendón supraespinoso que muestra discretamente una imagen hipoecogénica en este punto. Se caracteriza como un desgarro de espesor parcial cuando ocurren aquí intrasustancia o aquí en la superficie articular. Son los 3 niveles aproximados de ubicación de lesiones. El doctor Snyder, son traumatólogos todos ellos, ortopedistas, propusieron esta clasificación con el fin de hacer una separación o una caracterización de aquellos pacientes con buen o con mal o con peor pronóstico. Y entonces todos aquellos pacientes con rupturas desde el grado 3 al 4, rupturas grandes, 3-4 centímetros, son los que, dependiendo de la evolución, dependiendo de la atrofia muscular asociada, dependiendo de los cambios grasos, van a ser candidatos a un procedimiento quirúrgico o a un reemplazo articular. Entonces tenemos que el grado 0 es aquella pequeña lesión que no comunica superficies. Un desgarro de ruptura pequeña es un puntiforme que tampoco comunica superficies. Aquel desgarro grado 2 es el que mide menos de 2 centímetros, pero si tomamos en cuenta que, por ejemplo, el supraespinoso tiene de ancho 2.3 centímetros, ya le queda casi nada para hacer un desgarro completo, ¿no? Y cuando el desgarro, que empezó con menos de 2 centímetros, se extendió a 3 o 4 centímetros, quiere decir en automático que ya involucró a los tendones vecinos. Y entonces ya cae en una situación que se llama desgarros masivos, cuando 2 o más tendones se comprometen, cuando generalmente hay retracción y hay cicatriz en los extremos y que por lo general ya no se les puede hacer nada. Tenemos entonces en estos casos desgarros intrasustancia que alcanzan la superficie de inserción, que se ubican en este punto según el esquema y que en esta imagen se asocian a incremento en el espesor del tendón y una banda hipoecogénica central. Esto es el recorrido de este desgarro. Este otro desgarro en esta imagen en eje corto, el tendón del bíceps, véanlo, parece un platillo volador, esa es la referencia. Todo el tendón, el borde anterior del tendón del supraespinoso es este, el posterior es este, y las fibras que se lastiman son precisamente en este borde libre. Este borde libre coincide en este punto en corte largo, en eje largo, con un osteofito, y los cambios óseos degenerativos como osteofitos, esclerosis de la tuberosidad o irregularidad, hasta en un 95% nos dicen, cuando los documentamos en placa simple, que el manguito rotador está comprometido. Este otro paciente que llegó para una artrografía, se le hace un rastreo inicial y se documenta en una imagen en eje corto. Esta es la parte anterior, el pecho, la espalda, tendón del bíceps, cartílago, interfase del cartílago relativamente brillante, y vemos cómo hay un trazo vertical desde la superficie bursal a la sustancia media, no alcanza el otro extremo. Esto es un desgarro identificado aquí como un bursal, igual que este otro, donde hay cierta depresión, se hernía un poquito la bursa subacromios-deltoidea, hay una indentación, son cambios indirectos asociados.
En este otro caso es un desgarro en eje largo, un poquito más generoso. Desde el cuello anatómico no hay fibras, el troquíter está irregular, la tuberosidad mayor se ve ecogénica con algunos cambios degenerativos. En un eje corto del mismo, pero ya muy lateral, muy hacia la faceta, a la faceta superior, la encontramos desnuda, no están las fibras que corresponden a la llegada del supraespinoso en este punto, el bíceps estaría aquí. Y este es el esquema que representa este tipo de desgarro de espesor completo. Este otro paciente, vamos a tomar esta imagen inicialmente donde no se nota ninguna fibra que alcance la tuberosidad mayor. Vemos que hay líquido que distiende la bursa subacromion subdeltoidea, la apófisis, el acromion, y en el eje corto documentamos la misma alteración. Asociado está el signo de la interfase del cartílago, que es la brillantez del cartílago articular de la cabeza humeral, porque el haz sónico penetra sin nada que lo atenúe. Esto es la tuberosidad desnuda, y ese tendón también se rompió e involucró al infraespinoso. Como mencionábamos, otras lesiones pueden afectarse, la tendinopatía calcificada. Iniciamos con un corte en plano transversal, tomando como referencia el acromion y la apófisis coracoides para representar al ligamento coracoacromial. En esta topografía, lo que deberíamos encontrar es un tejido similar a este, fibras musculares. Lo que estamos viendo es una imagen ecogénica de bordes ecogénicos, anecoica en la parte posterior, y que conforme descendemos va cambiando la textura, se hace más irregular, permite más la transmisión del sonido, ya que podemos identificar la cortical profunda. Y en este otro eje largo pasa el mismo fenómeno, vemos la calcificación, aunque tenga una sombra hipoecogénica asociada, el perfil del fondo óseo se logra caracterizar. Y los depósitos cálcicos se han caracterizado, se han documentado como del tipo 1, 2, 3. La calcificación dura es la que no permite la transmisión de sonido, deja una intensa sombra sónica posterior que no permite caracterizar el plano profundo óseo. La calcificación blanda, que es el tipo 3, nos permite documentar estos cambios asociados. Esta es una calcificación tipo 3. Clínicamente, estas son las más incómodas, las más dolorosas, porque se dice que están en procesos de involución. Pero pues no nada más es proceso inflamatorio adquirido, esto fue un traumatismo severo, hay solución de continuidad en la tuberosidad mayor, el tendón supraespinoso incrementado en calibre y heterogéneo. En este otro corte, el sitio de inserción se traccionó, se avulsionó. Esta es la huella, la tuberosidad mayor, y todo se fue con el tendón en sentido posterior. Y finalmente la superficie posterior, como mencionábamos, nuevamente son áreas pequeñas. Nuestra marca anatómica inicial va a ser, al colocar el transductor, tratar de identificar la cabeza humeral. Si ponemos el transductor en este punto y lo recorremos, vamos a obtener la misma información. Las marcas óseas, como mencionábamos, son el borde de la cabeza humeral, la relación articular, el labrum, un segmento del labrum nada más, postero superior, y la escotadura espinoglenoidea. Entonces, recordar que en esta zona el infraespinoso y el redondo menor son los que se encuentran por debajo de la espina. Inicialmente el infraespinoso, que ocupa toda la fosa y se proyecta lateralmente para alcanzar la tuberosidad, la faceta media. Después el redondo menor en el borde lateral de la escápula para alcanzar la faceta inferior. Otros elementos se asocian, la porción larga del tríceps, la porción intermedia, el redondo mayor, y en este punto se forma una zona anatómica característica, porque por ahí transcurre la arteria y el nervio circunflejo y se puede formar el síndrome del espacio cuadrilátero. Entonces, cualquier lesión que comprima o que comprometa el recorrido del nervio axilar probablemente va a repercutir
en cambios por sustitución grasa o síndrome de denervación del redondo menor. La posición que vamos a solicitarle al paciente es con la mano en flexión en esta rotación o inclusive más hacia el pectoral izquierdo, y desde ahí después le vamos a pedir que haga una rotación externa. Inicialmente vamos a capturar imágenes específicamente del tendón infraespinoso en este punto y posteriormente vamos a tratar de obtener las imágenes en eje corto y en eje largo. En este caso tenemos que este es un eje superolateral, es un área superolateral, tenemos al bíceps, tenemos la faceta superior sin tendón llegando, tenemos la faceta media sin tendón tampoco, todo esto ocupado por líquido, distendiendo la zona. Y en este eje, en esta imagen de barrido, para seguir el recorrido del infraespinoso vemos que coincide con un fragmento óseo que fue traccionado. En este caso es una fractura avulsión de la faceta media. Otra estructura que vamos a checar en este punto es precisamente después del infraespinoso, es el reborde del labrum, el segmento póstero superior. Tenemos la cabeza humeral, este es un hombro derecho, esta es la parte lateral y esta es la parte de la articulación, la cavidad glenoidea. El fibrocartílago es esta estructura brillante en forma de triángulo, la cabeza del húmero, y con maniobras de rotación externa que le vamos a pedir al paciente que haga, probablemente proyectemos líquido en este punto que nos va a permitir evaluar mejor el perfil del labrum, ¿no? Aquí lo vemos también en reposo y con rotación externa, no hay muchas modificaciones. En este otro paciente vemos la cabeza, vemos la glenoide, el borde póstero superior, vemos un labrum sumamente irregular con un fragmento adherido y otro fragmento independiente. En este otro paciente también en un poco más profundo el espesor de la piel, pero vemos la cabeza humeral, vemos exceso de líquido articular posterior, el reborde del labrum y estos fragmentos ecogénicos que no proyectan sombra sónica y que representan fragmentos de cartílago. La escotadura espinoglenoidea es una zona que está inmediatamente a menos de 1 centímetro del reborde glenoideo y del labrum. Trasladamos nuestro transductor discretamente hacia medial y lo vamos a ver como una depresión, como si fuera una hondonada con vascularidad positiva. El nervio va en esta zona también, el nervio supraescapular. Aquí lo importante es documentar que no haya ninguna lesión ocupativa, ganglión, tumor, lipoma, cualquier otra cosa que pueda condicionar la compresión. Un ganglión en automático nos hace pensar o nos obliga a descartar un desgarro del labrum. Y eso es mejor con la artrorresonancia. Este es un eje corto y para entenderle sí puede costar trabajo. Este es un eje corto, la espina del omóplato está acá, la parte inferior es esta, son fibras del deltoides, y esto es para documentar atrofia y sustitución grasa de un músculo infraespinoso comparado contra un músculo redondo menor. Habitualmente el infraespinoso es 2 veces mayor, tiene 2 veces mayor diámetro que el redondo menor. En este caso lo único que vemos es material ecogénico, heterogéneo, sin patrón fibrilar, y esto habla de que este tendón infraespinoso cerca de su unión sufrió una ruptura de muchos años. Las maniobras de pinzamiento las dejamos al final porque, como les decía, no queremos despertar dolores antes que nos limiten la exploración del paciente. Vamos a obtener un plano coronal posicionando el transductor sobre el borde libre del acromion y tomando como referencia también la tuberosidad mayor. En este momento vamos a pedir abducción, como si fuese un ala de ave que levante el brazo, para documentar la excursión libre del tendón por debajo del acromion. En este caso no fue tan libre, está en abducción, pero está limitada y se ve un buen volumen de tejido hipocogénico que corresponde al tendón. Este es un pinzamiento positivo. En este otro paciente sucedió lo mismo.
El tendón no puede pasar por debajo del acromion, el patrón es hipoecogénico, no es fibrilar, heterogéneo, tiene datos de tendinosis o de inflamación aguda. Y en conclusión, pues lo principal y lo que se recomienda en todos los cursos de ultrasonido de articulaciones es que las marcas óseas, si no las conocemos, nos vamos a perder fácilmente. A eso hay que agregar las marcas tisulares y sobre todo machacar una rutina de exploración que nos evite perder algún punto en específico. En ocasiones nos vamos a adaptar a la situación del paciente, a la cooperación, a los cambios clínicos, pero vamos a procurar obviamente obtener siempre la información. Y muchas gracias por su atención. Gracias, Rafa. Doctor Mara, pues muchísimas gracias por su exposición, como siempre, excelente, con muy buenos gráficos y mejores imágenes médicas. Gracias. Agradecemos mucho su participación y le entrego un reconocimiento por parte del Colegio de Radiología, así como este presente de parte de todos nosotros. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable.